Hoy quiero compartir un mensaje de la palabra con todos ustedes de manera sencilla y breve, pero que creo que tendrá una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y yo la he llamado Ananías y Zafira, historias desde la tumba. Ananías y Zafira, historias desde la tumba. Y al poner este nombre, lo hice primero porque se demuestra mi edad. Todos los que son de mi generación hacia atrás conocieron una gran serie que se hizo famosa, creo que fue finales de la década 80, principios de los 90, Tales from the Crypt, que eran historias desde la tumba, ¿verdad? Era una serie de terror, porque nosotros estamos acostumbrados a historias con finales felices. Pero esta historia que vamos a compartir hoy no tiene un final feliz, pero tiene una gran enseñanza para tu vida y para mi vida. Yo quiero que busquemos, y si nos podemos poner sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios, el capítulo 5 del libro de los Hechos, y vamos a leer los primeros 11 versos, del 1 al 11, 12 versos, vamos a estar leyendo, y yo sé que el Señor nos va a hablar en esta mañana. La palabra de Dios que ya está bendecida, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Quiero que se queden de pie, porque este texto empieza diciendo, pero cierto hombre. ¿Y qué yo les he dicho? Que ese pero lo que nos está invitando es a leer hacia atrás, y quiero que leamos en el capítulo 4, los versos 32 al 37, para que veamos la motivación. El pero nos lleva a la motivación en el corazón de Ananías y Zafira. Dice, y la multitud, a partir del verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué emocionante, ¿eh? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
Entonces, escuchen bien versos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pueden sentarse, amados hermanos. Claramente este pero nos lleva a la motivación en el corazón de Ananías y Zafira. En medio de la vida de los primeros cristianos, en medio de la vida de la iglesia primitiva, lo que Dios diseñó, el diseño de Dios para la iglesia, lo que tú y yo podemos experimentar todavía hoy, en medio de todo eso, dice la palabra de Dios y describe no solo los milagros, los portentos, las señales, sino que dice que tenían en común todas las cosas, porque se vendía lo que alguien tenía y se repartía a los necesitados y cada quien tenía sus necesidades cubiertas. Pero menciona un caso específico, dice que José, como tenía una heredad, porque si no tenía, no le era necesario, ni era menos espiritual, ni era un requisito. Pero como él tenía una heredad, él hizo lo que era el espíritu de esa iglesia y vendió la heredad y la trajo todo el precio a los pies de los apóstoles. En el corazón de Ananías y Zafira parece que vieron el reconocimiento sobre la vida de José por este gesto que genuinamente había hecho. Y ellos quisieron recibir el reconocimiento, pero no estaban dispuestos a pagar el precio, sino que en su corazón, porque ¿de quién era la heredad que vendieron Ananías y Zafira? De ellos. Y si decidieron venderla, ¿de quién era el precio que habían cobrado por ella? De ellos. No hay ningún pecado en eso, hermanos. Y más adelante voy a ahondar un poquito más. Pero lo primero que quiero señalar, no hay ningún pecado en eso. No se le exigía eso. Pero querían tener el reconocimiento como personas espirituales, los méritos que habían visto recibir a José o Bernabé sin pagar el precio. Y quiero dejar esta enseñanza en tu corazón porque muchas veces queremos el reconocimiento que otros tienen, pero no queremos pagar el precio. Lo voy a repetir. Muchas veces queremos el reconocimiento que otros tienen, pero no queremos pagar el precio. Y ellos trataron de burlarse, no solo de los apóstoles, no solo de toda la iglesia primitiva. Acuérdense que estaban juntos y unánimes y tenían en común todas las cosas, pero quisieron burlarse de Dios, porque quisieron recibir el reconocimiento de que habían vendido su heredad y lo habían traído, pero no confiaron en ese Dios proveedor que iba a tener cuidado de todas sus necesidades y decidieron guardarse parte del precio de venta de la heredad. Ananías, junto con su mujer, porque ella estaba de acuerdo en esto, quería aparentar que era un cristiano comprometido, pero en su corazón no confiaba en la provisión de Dios. Y se puso de acuerdo con su esposa para simular piedad, pero aferrados a lo terrenal. Y la verdad es que yo no estoy aquí para juzgar a Ananías y Zafira. Ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, decretó un juicio sobre ellos. No, yo estoy aquí para que tú y yo podamos vernos en el espejo de estos que, como nosotros, eran parte de aquellos que seguían a Jesús. ¿Cuántas veces
nosotros queremos los beneficios, las bendiciones, el reconocimiento. Sin embargo, estamos aferrados a todo lo terrenal y no hacemos morir nuestra carne a fin de poder asirnos de lo espiritual. Yo no quisiera que nadie me responda, ¿verdad? Es una pregunta retórica, pero sí quisiera que cada uno de nosotros usáramos esta palabra como un espejo y veamos en qué áreas, porque quizás tú no tienes heredad, quizás te aferras a lo terrenal en términos académicos, en términos de salud, en términos de relaciones. Quieres hacer las cosas por ti mismo, quieres aparentar piedad, pero tu corazón está alejado de la voluntad de Dios. Un pueblo que de boca confiesa al Señor, pero que sus pensamientos y su corazón están muy lejos de la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude. Pero vemos de igual manera a un Pedro que ejerce con autoridad un don espiritual. Y quiero detenerme porque, aunque no es el tema central, vi una maravillosa oportunidad en esta mañana de hablarles un poquito de esto. Vemos al apóstol Pedro ejercer un don espiritual, el don de palabra de ciencia o conocimiento. Y esto es un don del Espíritu Santo. Eso no te lo da ninguna universidad. Y yo quiero que por un momento entendamos la definición de este don. Es un don que viene en un momento específico, por medio de una revelación sobrenatural. Es un conocimiento que no tiene nada que ver con un saber natural, pero ni siquiera con un saber bíblico. Es una revelación del Espíritu Santo. Usted puede tener una licenciatura en teología, una maestría en divinidades y un doctorado en ministerio. Y el don de ciencia, el don de palabra de ciencia, y el don de palabra de conocimiento no tiene nada que ver con eso. Porque es una sabiduría, es un conocimiento, es una revelación que el Señor te da en un momento sobrenatural sobre algo del cual tú no tenías otra manera de conocer. Es de la mente de Cristo a tu mente y a tu corazón. Y quiero que sean conscientes como iglesia de que en medio de una iglesia como esta, llena del Espíritu Santo de Dios, la manifestación de los dones debe darse aún hoy en día. Por eso nosotros debemos querer los dones, debemos anhelarlos, pero obviamente para obtener esos dones, lo primero es buscar a aquel que da los regalos. Es tener una intimidad con el Señor y con el Espíritu Santo, ser llenos de Él para poder fluir en los dones del Espíritu. Ustedes saben que tenemos en el pueblo de Dios algunas corrientes. Usted habrá escuchado hablar de los cesacionistas, que entienden que el fluir en esos dones ya cesó. Imagínense, eso no somos nosotros. Nuestro ministerio se llama Ministerio Apostólico Puerta Abierta, es decir, que nosotros creemos que todavía hoy el Señor y el Espíritu Santo se mueven en medio de su pueblo. Si no hay manifestación de los dones del Espíritu, los que tenemos que revisarnos somos nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, en Él no hay ni siquiera mudanza de variación. Ahora, ¿estará la iglesia
siendo ese modelo que en el capítulo 4 leímos? Porque si es así, yo creo que hoy en día todavía el Señor se manifiesta a través de nosotros, a través de estos dones. Yo mismo desde mi adolescencia he sido un bienaventurado, porque Dios en diferentes momentos de mi vida, y a veces soy yo que los retengo, porque tengo miedo de que sea mi corazón hablando, y prefiero entonces retener la manifestación de ese don, pero muchas veces el Señor viene con palabras de ciencia y de conocimiento sobre mi vida. Y yo quiero que la iglesia maneje eso. Por eso dije que haría este paréntesis y que entienda que debemos anhelar estos dones. Y vemos a un Pedro con autoridad actuando y ejerciendo en este don. A través de este don, no solo Pedro describió lo que pasó, sino que nos trae varias enseñanzas que yo quiero brevemente, son 7 puntos brevísimos, que quiero compartir contigo en esta mañana para que nos guardemos. El primero de ellos es el origen del pecado. Pedro claramente, al ver a Ananías, describe el origen del pecado. Cuando le dice, ¿cómo permitiste que Satanás, por qué llenó Satanás tu corazón? Y con esto va al Génesis. Y es que abrimos puertas, le damos la brecha al enemigo para que ponga en nuestro corazón cosas, ideas, planes, sentimientos que se apartan de la voluntad de Dios para nosotros. Y no solamente que permitió esto, sino que Pedro le dice más adelante, luego, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Lo leemos claramente en el texto con el que iniciamos. Hay un espacio en que el enemigo viene y te tienta. Pero hay un espacio donde, hermano, tenemos que asumir responsabilidad. No le podemos echar toda la culpa al enemigo. Donde tú asumiste eso que él puso en tu corazón y lo guardaste allí. Lo anidaste. Le diste cabida. Le diste un espacio. ¿Y qué pasa? Que eso va a dar a luz el pecado. Y el pecado trae como consecuencia la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que la enseñanza número 1 que podemos ver en esto es que el origen del pecado está en 2 acciones. Número 1, que el enemigo viene y lo pone en el corazón. Y número 2, que nosotros lo retenemos en el corazón. Número 2, Pablo con autoridad describe cuál era el pecado. Y esto sí me resulta interesante, porque Pablo no le dice, ¿por qué estás robando del dinero de la heredad? No. ¿Por qué tuviste premeditación y alevosía para conspirar y conquistar algo que no te pertenece? No. Pedro le dice, para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que esto me llama poderosamente la atención? Porque yo he estudiado mucho el personaje de David, ustedes lo saben. Me fascina. Yo diría que luego de Jesús, obviamente, Pablo y David son mis personajes bíblicos favoritos. O por lo menos los que le he dedicado más tiempo estudiando. Y saben, cuando vemos los pecados de David, que son fuertes, yo lo he dicho antes, ¿verdad? Y no se categoriza el pecado es pecado. Pero algo sabía David acerca de Dios
que a pesar de estos pecados, como tú y como yo, pero a pesar de esa condición de hombre pecador, la Biblia habla de David como un hombre con el corazón conforme a Dios. Y yo digo, wow, ¿cómo lo logra? Que yo quiero que Dios diga eso de mí, a pesar de que me reconozco pecador. Pero saben, cuando nosotros hacemos un estudio de los salmos, de los cánticos que en medio de toda situación entonaba a Dios el rey David, cuando se habla del pecado y cuando se habla del perdón, vemos que hay unos grandes estudios allí. Mientras callé, envejecían mis huesos. Bueno, de verdad que es solo un tema de predicación el reconocer esto, pero hay algo que me llama poderosamente la atención, que él reconocía que su pecado y por tanto la solución no era con los hombres, sino con Dios. Y vemos muchísimas maneras que nos describen eso, pero voy a citar una. Expresiones tales como contra ti, contra el cielo y contra ti yo he pecado. Si nosotros entendiéramos que cada vez que nosotros pecamos, no importa el tipo de pecado, como dije, a mí no me interesa categorizarlo, ni ponerle escalas, ni ponerle colores. Pero cuando pecamos, no estamos pecando ni contra nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni con nuestro hermano o hermana, ni con nuestro padre, ni con nuestro hijo. Estamos pecando contra Dios. Y Ananías, al querer burlar, yo no sé si en su corazón estaba burlar a los apóstoles. Yo no sé si en su corazón estaba burlar a la iglesia en sentido figurativo, la iglesia primitiva. Pero lo que yo sé que al hacer esto, él estaba mintiéndole al Espíritu Santo de Dios. Y me interesa sobremanera dejar esta enseñanza, la segunda enseñanza en ti, es reconocer cuál es el pecado. El pecado es fallar contra Dios. Número 3, tercera enseñanza que quiero dejar en tu corazón es la banalidad del pecado. ¿Qué es algo banal? Algo banal es algo sin sustancia, es algo que no tiene sentido. De verdad, es que si fueras realmente a ganar algo. Pero Pedro le dice, y dije que iba a ahondar en esto más adelante, y aquí estoy. Pero tu heredad era tuya. Si tú querías aferrarte a lo terrenal, sigue viniendo a tu culto normal. No se te exigió eso. Quédate con tu heredad y nadie te va a señalar. Pero nadie te va a dar el mérito. ¿Por qué dije que a veces queremos el mérito que otro tiene y no queremos pagar el precio que otro ha pagado? Pero si la vendiste, eso era tuyo. Y ese precio en que la vendiste era tuyo, quédate con él, disfruta, compra otra cosa, gózate aquello que es tuyo. ¿Ustedes ven la banalidad del pecado? Le fallamos a Dios buscando perder todo, porque ¿qué ganaron? Yo quisiera que tú pensaras por un instante que es muy fácil señalar a Ananías y a Zafira, pero estas historias desde la tumba vienen para confrontarnos a nosotros. ¿Qué cosas de tu vida no tienen sustancia? No valen la pena
como para arriesgarte a perderlo todo. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo? Óyeme bien, el mundo, y perdiere su alma. Y algunos de nosotros arriesgamos a perder nuestra alma por un trabajo, no por el mundo. Algunos de nosotros arriesgamos a perder nuestra alma por una relación. Algunos de nosotros arriesgamos a perder nuestra alma por el diezmo y las ofrendas. Hay cosas que son muy vanas. El pecado. Yo creo que es la esencia de eso. Tenemos que entender la banalidad del pecado. No vale la pena. No vale la pena alejarse de Dios por ninguna cosa. La cuarta enseñanza que nos deja este texto es que Dios es un Dios justo. Y a veces como que no sabemos gramaticalmente llevar la justicia de Dios, lo justo que Dios es, y encadenarlo con un verbo y llevarlo a accionar. Porque ciertamente yo predico de un Dios de amor y de misericordia. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y como tal, cuando nosotros decimos no, porque Dios es un Dios justo, tenemos que entender que la justicia conlleva dar a cada uno lo que merece. Por eso yo clamo más la misericordia que la justicia, pero Él es justo. Y entonces se decretó juicio sobre ellos. Ellos pecaron contra el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Y vimos que tanto uno como otro al momento expiró. Hermanos, quizás algunos de nosotros no vamos a morir instantáneamente físicamente, y sí, tú no sabes el día ni la hora. Por eso debemos procurar estar a cuentas con Dios. Pero lo que quiero señalar es la realidad de que aún los que no mueren instantáneamente físicamente están viviendo o sobreviviendo, existiendo lejos de Dios. Y eso lo lleva a una muerte espiritual, que si no se arrepiente, también será para muerte eterna. La cuarta enseñanza es que hay juicio. El pecado tiene consecuencias, siempre. No, pastor, pero hay casos donde la misericordia de Dios se extiende. Sí, la misericordia de Dios se extiende para salvación, pero hay consecuencias. Mencioné a David ahorita. Dios le extendió su misericordia, pero el niño murió. El Señor nos ayude. Quinta enseñanza: la manifestación poderosa de un Dios sobrenatural provoca y genera temor de Dios. La manifestación sobrenatural de un Dios poderoso, o la manifestación poderosa de un Dios sobrenatural, como usted quiera, trae como resultado temor de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar, buscar, procurar ser llenos de la unción del Espíritu Santo para que sus dones fluyan a través de nosotros y la gente tema a Dios.
El temor de Dios no es miedo. Aunque yo sé que había algo de miedo ahí, ¿eh? Porque no es fácil. Usted ve dos gente caer, muertos ahí, al instante, ipso facto. Pero es respeto al Señor. Es que nosotros entendamos que en una condición de pecado, bueno, la Biblia dice que el que bebe y toma del pan y de la copa indignamente, juicio come y bebe para sí. Se acercarnos a la mesa del Señor. ¿No deberíamos, por eso oramos antes? Imagínese usted subir al altar a ministrar, o usted estar en la puerta sirviendo, o usted decir y levantar sus manos como que usted es el más cristiano, viviendo una doble vida. Tenemos que orar que Dios ponga un temor, un respeto reverente hacia Él y sus cosas. Es que nosotros digamos, hasta aquí, yo decido vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios, no a medios tinta, no una apariencia de cristiano. Y lamentablemente las iglesias están hoy llenas de gente que aparenta ser cristiano. Y Dios nos está llamando a que no seamos Ananías y Zafira, que seamos Pedro, que seamos José, que seamos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que los dones se manifiesten a través de nosotros y que el mundo crea en Jesús a través de nuestro testimonio. Ahora, con la llegada de la esposa al escenario, van 5 enseñanzas, ¿verdad? Tenemos algunas enseñanzas adicionales. 2 más que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es resultado de ese temor de Dios. Y que dije que en este caso sí podíamos hacer paréntesis y decir que hubo su chin de miedo también. Porque fue algo sobrenatural. Usted no se fija y no le llama la atención que 3 horas después llegó la esposa y no sabía nada de lo que había pasado. Hermano, pero miren, si yo le digo pónganse de pie que voy a ministrar y a uno de ustedes le digo, mira, el Señor me dice tal cosa, así que ahora, y cae redondo ahí. A las 3 horas, eso se sabe hasta en Japón. Imagínense, la familia directa, la esposa. Bueno, pues la 6ª enseñanza es que si nosotros cultivamos el temor de Dios, nadie se atreve a chismear. Nadie le había dicho nada ni a la esposa, ya lo habían sepultado. Lea el texto. Los jóvenes lo tomaron, lo envolvieron en sábana, lo llevaron a sepultarlo. Y después cuando ella cayó, dice que la llevaron a ella y la sepultaron. ¿Dónde estaba su esposo? O sea que ya le estaba sepultado. Y en 3 horas, señores, 3 horas, todavía ella no sabía nada de lo que había pasado. Tenemos que procurar el temor de Dios en nuestros corazones, porque eso rompe toda cadena. Y la 7ª enseñanza, y esta sí me interesa mucho, es que la oportunidad es individual. Fíjense que la esposa no cayó a consecuencia del pecado de su esposo. O sea, no fue que Pedro le dijo, mira, tu esposo hizo esto y ahora tú te mueres en el nombre de Jesús. No. La oportunidad es individual. Pedro le dijo, entonces,
tú vendiste la heredad en tanto. Ahí ella tuvo oportunidad de arrepentimiento. Porque ella pudo decir, bueno, Pedro, mi esposo me dijo que te dijera en tanto, pero la verdad es que fue en tanto. La oportunidad es individual y quiero ahora desenmascarar la obra del enemigo y hablar, sobre todo los jóvenes que están aquí, acerca del falso concepto de lealtad que este mundo está vendiendo. La lealtad no aplica al pecado. Óyeme bien, y esto lo estoy diciendo a toda la iglesia. Ahora estoy haciendo un énfasis en los jóvenes, porque este mundo está vendiendo la idea de que la lealtad, que es un valor que adorna a una persona, y que el amigo tiene que ser leal. Pero yo quiero que entiendas que la lealtad no aplica al pecado. Porque cuando tú encubres el pecado, pero no solo que encubres, que participas y te haces cómplice, entonces en un juicio, ¿qué reciben los cómplices? La misma sentencia. Y la paga del pecado es muerte. Así que jóvenes, así que iglesia, desmontemos el falso concepto de lealtad. La lealtad no incluye, no aplica para el pecado, porque yo debo serle fiel y leal a Dios y el pecado me aleja de Dios. Fulano, yo creía que tú eras leal. Sí, pero soy leal a Dios. Y el pecado me aleja de Dios. El pecado es serle infiel a Dios. El pecado es serle desleal a Dios. Y yo prefiero fallar al hombre y no fallarle a Dios. Y ahora que mencioné los jóvenes, en este texto, y quedó claro el séptimo punto, que la oportunidad es individual. Bueno, pues ahora que mencioné a los jóvenes, y en 2 ocasiones en este texto se habla de los jóvenes, y he visto cómo algunos predicadores han usado la jocosidad para dejar una enseñanza, y los admiro por ello, porque eso te marca en el corazón y no se te olvida. Pero yo no quiero hablar de forma jocosa ahora. Yo quiero hablar seriamente a los jóvenes respecto a lo que leímos en este texto. Jóvenes, no nos permitamos, no nos demos el permiso de repetir los errores de aquellos que han querido burlar al Espíritu Santo. Voy a repetir, jóvenes, no nos demos el permiso, no nos permitamos repetir los errores de aquellos que han querido burlar al Espíritu Santo. Porque Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que mi invitación es a que pensemos, ¿qué queremos cosechar? ¿Qué quieres cosechar? Y conforme a lo que quieres cosechar, siembra generosamente. Usemos nuestra fuerza, usemos nuestra juventud para honrar genuinamente al Dios de los cielos y apartarnos del pecado. O nos estamos arriesgando a que, así como hemos visto sacar a otros muertos, también seamos en un futuro, tú y yo, sacados
es tu decisión. No sea que así, como hemos visto, quiero repetirlo, sacar a otros, también tú y yo seamos sacados. La decisión es de cada uno de nosotros y quiero que meditemos en ella, pero quiero terminar dejando una palabra dulce en su corazón, porque dije que eran historias desde la tumba y que no había final feliz, pero la palabra de Dios siempre es buena. Y quiero dejar esta palabra que está en Jeremías 29, 11 al 13, que dice, y eso te dice el Señor a ti. Tú estás allí meditando en lo que quieres cosechar para decidirte a sembrar generosamente eso. Te he dicho, quédate con esa imagen de que hemos visto a otros salir muertos espiritualmente. Que no nos permitamos eso. Y ahora el Señor te dice, pero esos no son mis deseos para ti. Mira lo que tengo reservado para ti. Jeremías 29, 11, 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo quiero que se pongan sobre sus pies, porque yo creo que todo este mensaje nos ha hablado de un hasta aquí. Un hasta aquí el aparentar. El hasta aquí el jugar a. Un hasta aquí una conversión a medias. Miren, no existe tal cosa como media conversión. La Biblia dice en Apocalipsis que mejor fuere que fueras frío o caliente y no tibio. Pero por cuanto eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Estos son tiempos decisivos. Estos son tiempos donde diariamente se debate la vida y la muerte. Pero cada instante es una oportunidad de elección entre vida eterna y muerte eterna. Mi exhortación es, elige la vida para que vivas. Este es un tiempo determinante y debemos tomar decisiones. En Jeremías el Señor nos dice que cuando le busquemos de todo corazón, le hallaremos. Hermanos, si no hay nada más maravilloso que hallar al Señor, porque es allí donde se establece su plan perfecto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Que asidos de esa esperanza decidamos hoy vivir una vida que a Dios le agrada.